Muy buenas noches, amables televidentes, bienvenidos a la hora 22. Vamos a hablar en esta ocasión, nueva vez, sobre Haití. Haití, tema muy importante siempre para la República Dominicana, por el respeto con que nuestro país ha manejado siempre, o casi siempre, esta situación donde hay una mezcla de situación humana, la parte social, la parte económica, la parte de la soberanía de dos estados, en fin, una serie de elementos que hacen un conjunto bastante difícil de manejar por momentos. Y para tratar de desglosar situaciones que se producen en torno a esta situación, valga la redundancia, de Haití, me place recibir a Manuel Núñez, historiador, escritor dominicano, ducho en manejar este tema sobre Haití y República Dominicana. Nueva vez, gracias Manuel por estar acá. Gracias a ti, Gregory, por invitarme. Estamos ya en 2023, inició un nuevo año, se presentan situaciones igualmente difíciles para Haití. Hace un año y medio aproximadamente fue asesinado Jovenel Moïse. Hoy día todavía no está esclarecida la responsabilidad directa e intelectual de ese magnicidio. Hay una situación de prevalencia de las bandas que pululan y prácticamente controlan el estatus de paz, de tranquilidad que debería haber en Haití. En fin, una serie de hechos y situaciones que persisten en esa república. Te cedo la palabra. Mira, lo más importante, además de la muerte del presidente de la República, Jovenel Moïse, es la muerte del Estado haitiano. El Estado haitiano ha desaparecido, no tiene ningún tipo de presencia ministerial, o sea, no dispone, no provee de servicios a la población, servicios de salud, servicios educativos, servicios de seguridad, ni siquiera tiene un mecanismo de dotar a su población de documentos de identidad. Hay más del 40% de los haitianos que carecen de la documentación que lo acredite como ciudadano de un país. Tampoco tiene un polo de autoridad, es decir, el país ha caído en manos de las bandas que han desmigajado el poder está diseminado en grupos que no tienen ninguna relación con el orden, sino que son grupos que viven de las rentas, del saqueo, de las violaciones, de las extorsiones, de los secuestros y de todos los mecanismos de la ilegalidad, el narcotráfico, y eso hace que no tengamos formalmente frente a nosotros un Estado. Hay unos individuos que se colocaron en esa representación, que son encabezados por Ariel Henry. Pero en realidad lo que diga Henry o lo que digan sus supuestos ministros no tiene ningún valor porque no tiene forma de hacerlo cumplir. No tiene tampoco mecanismo para la supervivencia de esa burocracia que vive de la ayuda internacional, no tiene mecanismo de lo que sería toda la etapa formal del Estado. No hay quien controle el espacio marítimo, o sea, no hay marina, o sea, las naves incursionan allí alegremente, las del crimen internacional sobre todo. No hay quien controle el espacio aéreo, no hay quien controle el territorio interno, es decir, la distribución interna del territorio. No hay, en efecto, tampoco una verdadera policía nacional. Hay zonas que están para vigilar y proteger a los delegados internacionales, embajadores, jefes de misiones, delegados de organismos internacionales, pero no hay, en efecto, una policía que provea seguridad a la población, y ante ese caos las bandas son las que reinan
Y la única cosa que atinan a decir aquellos que han asumido la vocería de ese conglomerado es que se produzca una intervención internacional para restablecer un polo de autoridad que determine que el país lleva un rumbo, porque ese país va sin rumbo. Precisamente con esa descripción que acabas de hacer de lo que es Haití, había prácticamente que estar al unísono y coincidir contigo en que has descrito la muerte del Estado haitiano, Sí. de un Estado muerto. Exacto, así es. Bueno, el Estado muerto no hay forma de que pueda proveer de ningún tipo de esperanza a la población. La población huye porque todos los desastres que se abaten sobre ella, el cólera, las enfermedades que puedan sobrevenir producto del abandono de la salud y de la escasez de asistencia hospitalaria, y todo lo que puede sobrevenir por la inseguridad, pues todo eso no hay forma de hacerle frente, y entonces se está llamando a una intervención extranjera de los Estados Unidos, de Canadá. Ya Jamaica avisó hoy que está dispuesta a enviar soldados, pero nadie quiere comprometerse. Pero hace peso ese pronunciamiento de Jamaica, Sí, por no, el peso de Jamaica. Es un peso pequeño, Ya. pero nadie quiere asumir. Y entonces, ¿cómo se puede justificar, Manuel, que día por día, semana por semana, vemos ese flujo migratorio económico que pulula, que anda en la frontera dominicana, en esa línea fronteriza, de miles y miles de mercaderes y ciudadanos haitianos con dinero, patanas dominicanas, decenas de ellas, cruzando Haití llevando productos? Entonces, ese movimiento económico, ¿cómo se justifica? ¿Cómo se produce? Bueno, estamos hablando de que un país que ha vivido de tres factores, ¿no? Esencialmente, ha vivido de las remesas de los haitianos que se hallan en el exterior, que son un poco menos que de los dominicanos que están en el exterior. Estamos hablando de 4 o 5 mil millones de dólares, que ha vivido del delito internacional, es decir, del narcotráfico. No podemos cuantificar las cantidades que representa esta industria del delito, y que ha vivido igualmente de la ayuda internacional. Pero, pero hay, Manuel, también una parte honesta, una parte de gente de trabajo, porque muchas veces vemos ese panorama y nos enfocamos solamente en caos, en destrucción, en situaciones de ilegalidades, de irregularidades, pero también hay una sociedad, no quizás organizada, pero hay un mecanismo, hay personas, hay seres humanos que no quisieran eso. Son minorías, es decir, estamos hablando de lo que representa el esquema global. Sabemos que hay una parte de la sociedad que vende y produce, pero en Haití el nivel de productividad y el nivel de posibilidad de desarrollo están limitados por factores ambientales, es decir, no hay una capacidad energética instalada para una gran producción. Estamos hablando de que Haití produce casi 20 veces menos que República Dominicana energía. O sea, para una cantidad similar y cuidado de habitantes. Sí, Haití produce unos 300, como mucho, si ponen la hidroeléctrica, 400 megavatios. Nosotros estamos hablando de más de 3.000, o sea que 4.000, es decir, que no teníamos nunca. O sea, Haití no está en capacidad de tener un parque industrial importante. O sea que el país está deforestado. Una de las unidades de Punta Catalina nuestra podría suplir la misma energía que hoy está recibiendo Haití en todas sus unidades. Exacto. Prácticamente. Incluso superar. Ya. Yo pienso que ese es un factor, ¿no? Y luego está el factor de deforestación y de destrucción del país. Los haitianos consumen más de 7 millones de metros cúbicos de madera por año,
para uso residencial, para la comida, sí, la alimentación. para alimentación. Y eso, pues evidentemente, destruye el territorio, arruina las posibilidades de regeneración. Y es una limitación porque con ese tipo de actitud, pues es imposible, hay una traba a la producción de alimentos, ¿no? Porque está destruyendo la foresta, que es un mecanismo esencial, y al mismo tiempo está haciendo que escasee las fuentes acuíferas, que están bastante maltratadas debido a este proceso. O sea que hay unas limitantes al desarrollo que son de carácter material, de carácter cultural, porque evidentemente tiene además el hecho de que el país tiene una lengua túnel, que no es una lengua occidental, que es el creol. El francés lo hablan entre un 10, un 12%, pero el resto no tiene acceso al francés. Algunos chapurrean español también, pero siguen siendo minoría. Y además de ese factor, estamos hablando de que es un país que tiene 60% de analfabetismo, que tiene el liderazgo de todas las enfermedades que se transmiten por vectores, que transmite el agua, que transmiten los animales y los insectos, que tiene la mayor tasa de desempleo del continente, 60%, que tiene la mayor tasa de pobreza del continente, que es el único país considerado estado fallido en el continente y que es el estado más pobre del continente, el hemisferio americano. Entonces, con esos factores, es muy difícil que teniendo el liderazgo del iletrismo, liderazgo de las enfermedades, liderazgo del desempleo, liderazgo de la pobreza, tú puedas transformar esa población en un factor de riqueza. No hay nada que se pueda mencionar institucionalmente organizado en Haití. Lo único organizado son las ONGs, que viven justamente de la pobreza. O sea, que viven, que piden, o sea, que esa situación de descalabro material de la población, de destrucción de las esperanzas, hace que individuos que viven de la caridad internacional puedan, en nombre de esa población, solicitar dinero y montar un tipo de asistencia médica, educativa y a veces incluso política, porque a veces el objetivo de algunas ONG es acusar a República Dominicana y tratar de traspasarnos el problema haitiano, destruyendo a su vez la vida dominicana. Tú te refieres básicamente a las ONGs instaladas literalmente en territorio haitiano, o las que también, por ejemplo, funcionando, activando desde República Dominicana o de otro país tienen influencia en la suerte haitiana. Yo me refiero a las dos ONG, las que están en Haití, muchos de ellos quieren trabajar para Haití, pero no estar en Haití. ¿Cuál es la fuerza, la influencia, la presencia que tienen las ONG en Haití, las que están en Haití? ¿Qué papel juegan? Las ONGs que están en Haití y las que desde República Dominicana trabajan para Haití y las que están en ambos lugares, en Haití y en República Dominicana, en Haití cuando hay más seguridad y en República Dominicana cuando hay menos seguridad, pero en todas ellas tienen algo en común, que es que viven de la circunstancia haitiana. Pero que el radio de acción de las que están allá, ¿qué hacen? ¿Qué realizan en la práctica? ¿Suministran alimentación, educación? Algunas dan alimentación, otras intervienen en la vida política, tratando de encontrar una redención para ese pueblo, otras intervienen en el aspecto sanitario, otras intervienen en otros aspectos que tienen que ver con la cultura. Es decir, en general las ONGs tienen diversos papeles. Particularmente a mí me interesa el papel que desempeñan algunas ONGs que han servido para atacar al Estado Dominicano en los diversos foros internacionales. Me refiero
Algar de Haití, una que se llama MODA, el MUDA, de República Dominicana hay varias que trabajan conjuntamente con el GAR y con el MOCHA y el MUDA, el grupo de Sonia Pierre o Solange Pierre. Esos grupos, Centro Puente, esos grupos llevaron a República Dominicana en 3 ocasiones al banquillo de los acusados ante una corte internacional con el objetivo de que esta corte destruyera el estatus de soberanía nacional. Pero con casos específicos. Con el caso de la niña Yanni Bosicó, que eran 2 niñas haitianas, con el caso Nadeye Dorsemá, que fueron unos haitianos que entraron sin ninguna autorización al país a las 3 de la mañana en un camión que los ocultaba. Se disparó el camión, estos murieron y el país fue condenado al pago de $1 millón. Y con el último caso, que yo fui testigo como amicus curiae de ese caso, que fue el caso Tide Méndez, que fue el haitiano Whitney Young, que se puso un nombre dominicano, llegó a votar varias veces en República Dominicana, reconoció a todos sus hijos con el falso nombre dominicano de William Medina Ferreras y acusó a República Dominicana de racismo ante la Corte Interamericana de Derechos y aunque se demostró que este señor era un impostor, la Corte nos condenó. ¿Y teníamos buena representación legal en defensa de República Dominicana? La defensa fue impecable. La defensa la ejerció la Cancillería y el que era entonces su director de Migración, Santo Miguel Román. Ellos demostraron con documentos fehacientes, primero que William Medina Ferreira era un impostor porque él se decía ser familia y que de tener hermanos y ninguno de los hermanos que él mostró, él lo conocía. Solamente conocía a una mujer con la que al parecer tuvo relaciones, ¿no? Y le robó la identidad. Segundo, que los padres, o sea, los que dan origen al nombre de William Medina Ferreira, tampoco él lo conocía. Le mostraban la foto y no lo conocía. Y aunque todo era evidente de que era una falsedad por el acento, por las incoherencias del testigo, y además cuando se le preguntó a él que qué esperaba, él mintió y dijo que le había perdido una gran finca en República Dominicana y que esperaba que la Corte le devolvieran todos los bienes que tuvo que dejar en República Dominicana al salir del país. ¿Cómo justificó el tribunal ese fallo? El tribunal falla siempre. Son tribunales que están ya maleados, ¿no? Porque esta Corte, en la cual entramos en el año 98 por la instrucción del entonces embajador dominicano ante la OEA, Flavio Darío Espinal, esta Corte fue admitida en el reglamento nacional de manera irregular e ilegal, porque para adscribirnos a la Corte debió ser aprobado por el Congreso Nacional, y sin ser aprobado por el Congreso, habiendo entrado irregularmente a la Corte, habiendo el Tribunal Constitucional dicho que la inscripción en la Corte no era válida porque no fue incluida por el Congreso Nacional, que es quien debe ratificar los acuerdos internacionales que comprometan al Estado Dominicano, aún así nos admitieron y nos condenaron. Ya. Manuel, vamos a ver en el próximo segmento qué nos puedes indicar sobre la petición reiterada que ha hecho Haití ante la OEA para que haya una intervención militar. Ahora, ¿qué tipo de intervención? Allá, en ese país, pero después que vengamos de los comerciales. Venimos en breve hoy con Manuel Núñez en la hora 22 hablando sobre Haití.
¿Le interesa a Manuel Núñez, a la OEA, hacer, producir, promover una intervención militar en Haití? Yo creo que los responsables de la OEA saben perfectamente que los haitianos no pueden por sí mismos solucionar los problemas enormes que están enfrentando, y hay toda una tendencia a ver el problema de que debe haber una intervención internacional, porque el país está vuelto un caos, no hay ninguna posibilidad de que esas fuerzas que se contraponen unas contra otras puedan solventar sus diferencias, y no hay un liderazgo tampoco vertebrador, porque estamos hablando de un país que tiene unos 150 partidos reconocidos, está muy desmigajado, esos son átomos de poder, ¿no?, y de simpatías, y en ese caso pues resulta muy difícil poder encauzar de manera interna, encontrar las fuerzas para reencauzar ese país. Y el caos de Haití amenaza no solamente a la República Dominicana, que sería el primer país afectado, sino la estabilidad de toda la región, del continente. Y hay haitianos que están en Chile, en Brasil, en Centroamérica, en México. Algunos salen en falúas de suerte hacia Miami y mueren en el camino, es decir, a la Florida. Es decir, es una situación de deterioro total de un país que ha perdido la esperanza, y la función de la comunidad internacional encarnada, representada por los organismos internacionales y por las principales naciones del mundo, a saber, los Estados Unidos, la Unión Europea y los países desarrollados de Asia, pues esa comunidad internacional debe darle respuesta a un problema que la afecta, y ese problema es el caso haitiano, porque se ha invertido mucho dinero, pero se ha invertido mal. O sea, después del terremoto, de ese gran se recaudaron 11.000 millones de dólares, sin ningún efecto, porque no había ningún proyecto serio de construcción de un país. Y yo pienso que esto debe ir hacia la construcción de un Estado para darle una solución definitiva, porque el país no puede permanentemente ser la fuente de crisis. La comunidad internacional está harta de Haití, es harta que está. Esa recaudación que mencionas a propósito del terremoto de 2010, de enero, ¿correcto? Sí, del 6 de enero. ¿Llegó a Haití? ¿O qué porcentaje pudo haber llegado a Haití? Porque no se puede entender que 11.000 millones de dólares, si llega a una nación, se van a disolver todos y no notarse en que hubo inversión de parte de esos montos. No, el hecho es que eso fue lo que se recaudó, ¿no? Cómo se gastó ya es otra cosa. No, Pero, y si lo que te menciono, si llegó, si no se quedó en promesas o en burocracia, y por las condiciones que pudieran en ese momento existir allá en Haití, no entregarse, y se quedó la recaudación hecha y bueno, no llegó. hay muchas cosas que se quedan así porque Haití no tiene, por su propia desorganización, capacidad de absorción de la ayuda internacional en muchos casos. Y entonces Y la es uno OEA, de la OEA, que está notificada, solicitada con reiteración por parte de ellos mismos. Esta semana hubo un encuentro de los países de la OEA que tienen que ver con tratar el tema de Haití. ¿Qué sucedió en ese encuentro? Lo más que la OEA, en muchos casos la OEA ha estado equivocada, porque la OEA ha pensado que el tema haitiano es un tema de un déficit de democracia. Si elegimos a un presidente electo por todo el país, que tenga bastante apoyos, que sea un líder carismático, una especie de redentor, ¿no?, de Mesías redivivo, pues podremos solventar el problema. Y ese no es el problema de Haití. El problema no es elegir a un hombre, ni es un problema de que falte democracia, ni que existan individuos
con autoritarismo que impidan. No, esos son relatos de gente que vive justamente de venderse como los apóstoles de la democracia. Pero en el caso haitiano, esos relatos son inútiles, son necedades, porque lo que estamos viendo es que en Haití hace falta algo que resuelve el problema económico. Y ese algo lo prioritario, se vislumbra, ese algo. Ese algo solo es visible si existe un proyecto internacional a largo plazo de construcción de la viabilidad de ese Estado en términos económicos, recuperación del territorio, recuperación de la capacidad productiva del país. ¿Y hay alguna potencia? Recuperación de las inversiones internacionales, y para eso tiene que haber paz pública, que no la hay, proyectos de largo alcance de hacer que la población se convierta en un factor de riqueza. Es un conjunto de medidas. Ya, pero se trabaja en eso a nivel internacional. No, eso está muy lejos porque a nivel internacional lo que importa es el discursito del momento. Sí, entregar una casa de cartón y recibir una fotografía que demuestre que nos hemos ganado el cielo, ¿no? Pero todo eso son demagogia. En realidad, Okay, entonces planificación concreta para atender de manera precisa, como indicas, a Haití con la información que tienes no existe en el plano internacional hoy. En el plano internacional ningún proyecto serio de reconstrucción de Haití. Todos los proyectos tienen un carácter de que el problema de Haití es político, de que es un problema de déficit democrático, y ninguno de esos problemas corresponde a la realidad haitiana. Muy bien. Porque el problema de Haití esencialmente tiene que ver con la viabilidad económica. Tiene que haber la posibilidad económica de supervivencia del Estado para poder entonces enfrentar los desafíos. ¿Está República Dominicana consciente de esa ignorancia de que no hay plan concreto? Lo que acabas de decir, estamos como Estado, como autoridad, conscientes de que es así. República Dominicana, desgraciadamente, no tiene conciencia de los riesgos que plantea Haití, que son diversos, ¿no? Entonces, perdóname, antes de que continúes, lo puedes explicar, detallar. Sí. Entonces, lo que estamos haciendo como política bilateral, como propuesta internacional, está tirándose palabras y esfuerzos al vacío, si no sabemos. No, claro, la propuesta internacional de que haya una masiva ayuda hacia Haití es correcta, porque nosotros tenemos que crear conciencia en la comunidad internacional de que no somos culpables del desastre de Haití. Los haitianos han querido meter un relato en el cual los dominicanos son los culpables de la situación haitiana, llamándonos racistas, llamándonos antihaitianos, tratando de que se cree una especie de derrota psicológica de la República Dominicana y que sea imposible que los dominicanos puedan defender sus intereses ante la avalancha de haitianos que están penetrando ilegalmente en la República Dominicana, que están desnacionalizando el trabajo, que están desnacionalizando la cultura, que están desnacionalizando el territorio, que están desnacionalizando los servicios sanitarios y que han creado un enorme problema a la República Dominicana. Y entonces, cuando los dominicanos quieren defenderse, pues viene el tratar de hacer intervenir a la comunidad internacional acusando a la República Dominicana de país que debería ser llevado a un tribunal internacional por lesionar los derechos humanos de los haitianos. Pero la República Dominicana no es un derecho humano de Haití. La República Dominicana es un país con su propia población, que no es la haitiana. Entonces, yo pienso que ahí está el quid del asunto. Los dominicanos, te decía, no han valorado los riesgos que nos plantea el tema haitiano. El primer gran riesgo es el riesgo
al turismo de la República Dominicana. La República Dominicana es un país líder en el Caribe del turismo. Si nosotros permitimos que esta población asentada en los enclaves turísticos, entre los cuatro grandes enclaves turísticos de la República Dominicana, el de Puerto Plata, el de Samaná, el de Punta Cana y el de Bayahibe. Hay uno que está ahora, que va a abrir, que es el del Sur Profundo, que está en Bahía de las Águilas y toda la zona que va a darle servicio el aeropuerto de María Montés. Si nosotros permitimos que esa población implantada en esos enclaves contamine el enclave importando enfermedades de Haití, corremos el riesgo de llevar a esas zonas de enclave a una crisis que podría arruinar su viabilidad como enclave turístico. Pero además... Pero ahí está el hoyo de Friusa. Está el hoyo de Friusa, pero ya tuvimos la advertencia en el año 99 con un estallido que hubo de malaria que provocó cancelaciones masivas de turoperadores debido justamente a un brote traído de Haití. Y ese riesgo existe porque hubo otro brote de cólera hace 6 años, ¿no?, que también provocó el mismo tipo de alarma. O sea que el turismo está en una situación bastante riesgosa por esa población. Pero está también el hecho de importar la inestabilidad de Haití a República Dominicana, de que en esos enclaves se produzcan disturbios, se importe problemas ligados a la delincuencia haitiana que puedan perturbar la paz del enclave, y también ahí tendríamos problemas. Es decir, que estamos en una situación muy frágil por los problemas que puedan derivarse de la presencia de esta población en la República Dominicana. Identificas muy gráficamente, se entiende muy bien todos esos efectos que manifiestas. Ahora bien, ¿qué estamos haciendo para revertir, para impedir, para tratar de que no nos continuemos afectando y que la tendencia que lleva a esa situación no se incremente? ¿Qué estamos haciendo o qué debemos hacer en República Dominicana? ¿Qué debemos hacer? Yo pienso que lo que debemos hacer está en una agenda bastante amplia. Primero, sembrar el relato internacionalmente de que Haití no es un problema interno de República Dominicana. Eso es otro país. Se ha expandido bastante. Se ha ido expandiendo, pero todavía falta hacer conciencia al resto del mundo. Nosotros vimos que por razones ajenas a la República Dominicana, el CARICOM en pleno durante el gobierno de Danilo Medina mantuvo como tesis de que la República Dominicana era un país que debía ser condenado, lo decía el señor González, de las Granadinas, sin tener nosotros ningún tipo de responsabilidad en el desastre haitiano. Pero nos querían endilgar eso para que tuviésemos que aceptar toda esa población en la República Dominicana. Este señor es quien recientemente ha sido escogido como presidente de un organismo internacional, si no me equivoco. González. Sí, correcto. De CELAC, me parece. Del CELAC. Entonces, claro, todo ese tipo de cosas necesitamos una política agresiva y al mismo tiempo demostrativa de que no somos responsables del tema haitiano, pero al mismo tiempo clara con relación al tema de la nacionalidad. Los haitianos son haitianos, los hijos de haitianos son haitianos y los dominicanos son dominicanos. Es decir, entre los dos países existe el jus sanguinis. No hay razón para que se hable de apatridia entre haitianos y dominicanos, porque eso está claro. Los haitianos tienen su nacionalidad en cuanto nacen. Ellos quieren tener otra, bueno, ya eso es un problema que deben discutir con el Estado vecino para tener esa otra, pero no querernos imponer a nosotros unas reglas que no nos corresponden. En segundo lugar, no podemos seguir destruyendo los mecanismos de supervivencia de los dominicanos. ¿Por qué? Porque el empleo en República Dominicana ha sido masivamente desnacionalizado por los haitianos.
la Pero eso agricultura, la construcción. solamente se menciona y al mismo tiempo se justifica la necesidad de la presencia de personal haitiano para que haga ciertos trabajos. O sea, lo sabemos, pero en la práctica se justifica con la inacción y la permanencia, evitando cumplir con la ley que determina el 80-20. El problema de todo eso es que eso necesita de políticas serias, no de políticas cosméticas y ocasionales. ¿Por qué? Porque el problema del empleo en República Dominicana va más allá del tema haitiano. Estamos sembrando en la República Dominicana las raíces de la inestabilidad del país. Si tú mantienes en desempleo a 2 millones de dominicanos permanentemente, eso desde luego va a aumentar la inseguridad del país y va a afectar todas las actividades económicas, va a afectar el comercio, va a afectar el turismo, va a afectar todo. ¿Por qué? Porque la inseguridad es un factor que no es nihilo. Manuel, está ligado directamente a la desposesión, a que el país ha sido apoderado, apropiado por otra población que no es la dominicana, dejando a la dominicana fuera. Y la dominicana, pues, está estallando con los mecanismos normales de una población que se le ha arrancado del corazón el motor de su subsistencia. Eso que manifiestas lo conocemos, lo sabemos y precisamente qué hacer, porque tenemos identificada esa situación, esos efectos que se han producido por lo que explicas muy bien y es loable porque lo mantienes y eres coherente. Ahora, ¿tienes alguna propuesta precisa, concreta? Porque si fueras el director de migración, hipotéticamente hablando, y ante ti llega un empresario agropecuario a explicarte la justificación por qué no cumple con la distribución de la ley que indica que 80-20 es la manera en que se puede tener la mano de obra trabajando en las labores que él representa como empresario. Cuando él se marche de tu despacho, pienso que lo habrás comprendido, entendido y que te habrás solidarizado con él. Por eso te decía hace unos momentos que la situación la sabemos, sin embargo, al mismo tiempo la justificamos, nos las justifican y la situación sigue. ¿Qué hacer? Creo que el qué hacer tiene que ver con la comprensión plena del fenómeno. La mayoría de la gente no entiende que no se puede hablar de políticas de seguridad. Todo el mundo dice que hay que tener políticas de seguridad, que hay muchos asaltos, muchos crímenes, muchos delitos no castigados, que la mayoría de los delincuentes están reincidiendo en los actos delincuenciales, que no existe una forma de detener el crecimiento del delito, pero nadie la relaciona con el hecho de que los mecanismos de supervivencia del pueblo dominicano están siendo saqueados masivamente por esa población extranjera que ha destruido el valor del salario en la agricultura, que es la mayor bolsa de empleo, en la construcción, en los servicios y hasta en la bulería. Nos estamos quedando sin saber qué hacer. ¿Qué hacer? No, lo que hay que hacer es devolverle a los dominicanos las escuelas, devolverle a los hospitales y devolverle los empleos, porque están en su país y tienen derecho a ello. Es decir, que es algo muy simple. Tú tienes que decir, bueno, hay que devolverle a los dominicanos los servicios y para eso hay que recuperar el país y para eso hay que aplicar la ley y para eso hay que tratar de que el tema de que Haití no aumente la crisis y la desesperanza del dominicano, porque Haití no es un problema interno de República Dominicana, es otro país. Ya, bien, vamos a la pausa final para retornar con Manuel Núñez, como dije, y como ustedes han visto, hablando sobre el tema de Haití. En breve regresamos.
Manuel Núñez, cuando lleguemos al momento de 2024 donde haya cambio institucional para iniciar un nuevo periodo gubernamental, independientemente de quien asuma esa parte, en esa fecha, ¿piensas tú, tomando en consideración y como referencia a 2020, que en 2024 podremos decir respecto al control de la situación que se produce con la relación entre República Dominicana y Haití, que hemos avanzado a favor de República Dominicana o que la situación, por el contrario, se agrava? Yo creo que estamos en una situación extremadamente grave porque la situación de Haití no ha hecho más que empeorarse. Y ante el descalabro de Haití, hay otras salidas que han surgido y el país ha entrado en un estado me refiero a Haití, en un estado de pesimismo colectivo. Muchos haitianos de la élite, de los grupos no tan de la élite, tienen la idea de que la única manera de salir del atolladero es incluyéndose en la República Dominicana. Es decir, destruyendo el Estado Nacional. Pero eso fundado ellos en mismos, 1844. Ellos mismos tienen que saber, quienes piensen así, que es una utopía. O sea, eso no tiene base concreta. Bueno, pero esa utopía mueve a muchos haitianos porque, al parecer, en la historia de Haití, la única ocasión en que los haitianos estuvieron en un grado de glorioso, según ellos, fue el momento en que durante 22 años dominaron a la República Dominicana. Es decir, ellos quieren volver a ese estadio glorioso de su historia en que la isla era una indivisible, ¿no? Es decir, política y culturalmente, según ellos, y dominada por los haitianos, desde luego, mayoritariamente. Y entonces es un poco la utopía de la solución está en República Dominicana. Fíjate que durante la etapa de Martelly vinieron al país 3 dignatarios internacionales con el objetivo de proponernos la fusión con la República Dominicana. Uno fue Ban Ki-moon, que quería plantearlo en el Congreso Nacional. Afortunadamente, Reinaldo Pared no lo permitió. Él tuvo acceso al discurso de Ban Ki-moon con antelación y dijo, no podemos permitir que este tipo venga a plantearnos eso aquí. El otro fue el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que tenía como objetivo el explotar la culpabilidad de la República Dominicana en el tema haitiano. Ellos viven continuamente apelando a la OIT, a la ONU, a la OEA, al CELAC, a todos los organismos, una supuesta culpabilidad de la República Dominicana en el tema haitiano, con la finalidad de destruir la soberanía de la República Dominicana. Y el tercer elemento que vino fue Van Rompuy, el entonces presidente de la Unión Europea, que vino a Punta Cana, y que donde Martelly le planteó a Rompuy que había que crear algo semejante, un Estado federal o una federación entre los dos países, porque ellos piensan que si se añaden a República Dominicana podrán romper con el marasmo que mantiene en estado estacionario a su país. Si eso ocurre, se destruirían todos los progresos que la República Dominicana ha acumulado en 100 años. Y, naturalmente, en la vida social funciona la ley del menor esfuerzo. Sería la destrucción de nuestro Estado, la destrucción de nuestra historia y la destrucción de nuestra cultura, cosa a la cual los dominicanos, desde luego, no deben aspirar y los haitianos no deberían soñar. Porque las consecuencias de eso no las podemos prever. No podemos decir
que los dominicanos van a aceptar la destrucción de su propia vida de manera pacífica y sin protestar. Es probable que digan, bueno, cuando éramos un Estado, una nación, vivíamos mejor. Ahora que nos han impuesto esta promiscuidad permanente que destruye nuestra vida, tenemos que volver a la trinitaria, solo que para hacer eso va a ser entonces necesario una cirugía mayor. ¿Tienes alguna recomendación que le puedas o te motives a hacer al gobierno que contribuya a manejar de una manera, a tu juicio, más práctica, más efectiva, con más resultado la situación que has descrito hoy? Yo creo que el gobierno debería abocarse a un proceso de recuperación del empleo en la República Dominicana, recuperación de nuestros hospitales, que están masivamente, sobre todo las maternidades, en manos de haitianos, recuperación de nuestras escuelas antes de que caigan y nos produzcan un descalabro educacional irreversible, recuperación del territorio. Hay una cantidad inmensa de territorio nacional donde han implantado villorrios y pueblillos ilegales, ¿no? Es decir, gente que se ha instalado en territorio del Estado, que lo está usurpando sin haberlos comprado, ¿no? Y evidentemente el país hay que recuperarlo también a nivel territorial. Pero tú estás describiendo aspectos muy fuertes. Hablas de recuperar educación, trabajo, territorio, salud. Pero recuperación ¿de qué y cómo? Recuperación de todo lo que está destruyendo eso. Es decir, recuperación de la posibilidad territorial, porque Haití no tiene la capacidad para producir el carbón que demanda y lo está produciendo en la República Dominicana. O sea que los haitianos, para poder seguir manteniendo sus niveles de vida en términos de consumo de carbón, deben necesariamente destruir a la República Dominicana. Y la República Dominicana, para seguir manteniendo sus niveles de posibilidad de desarrollo, debe mantener su medio ambiente saneado de esa destrucción. O sea que son dos propósitos distintos, contrapuestos. Yo creo que nosotros tenemos derecho a existir. Ya, y en esa recomendación que haces al gobierno, como aporte, como contribución, ¿cómo recomendarías que pueda el gobierno tomar medidas para revertir estas situaciones, para contrarrestar eso que indicas? El gobierno tiene todas las leyes a su favor. Si ningún país está obligado a sacrificarse para posibilitar la supervivencia de otro país. O sea, las leyes son nacionales y un gobierno gobierna para mantener la continuidad histórica de su población y su nación. Yo pienso que ese debe ser el leitmotiv. Y no estamos tarde, Manuel, porque vemos que hace años viene esta situación increciendo, repitiéndose, continúa, está presente y no vemos acciones. Lo único que vemos en el horizonte es que va a seguir y se va a seguir incrementando. Estamos, un poco retrasados en todo el sentido de que el relato que se impuso era un relato que culpabilizaba a los dominicanos. Fue un relato que impusieron las ONGs de que la República Dominicana era culpable de la suerte adversa que padecían los haitianos, con los cuales pretendían chantajearnos. Ese relato lo han publicado en libros, lo han publicado en documentales, pero la República Dominicana no es responsable del desastre de Haití. Del desastre de Haití y de su deforestación son responsables los haitianos. ¿Y de qué somos responsables nosotros? De nada de eso. Y la situación en la cual describes, criticas y te preocupa, ¿quién es responsable? Nosotros somos responsables de no haber actuado para defender nuestro territorio, de no haberlo hecho con gallardía, de sentirnos avergonzados de ejercer la soberanía. Yo pienso que es una responsabilidad suficiente, pero no es una culpa de la República Dominicana.
Nosotros hemos sido un país humanitario, somos un país cristiano, no un país buduista, y desde luego eso es un factor que ha ayudado porque ellos han usado su debilidad. ¿Podemos La debilidad de un país. ¿Podemos impedir que esta situación siga incrementándose? Claro que sí. Ellos han usado su debilidad, la debilidad de su país, el hambre que padece su población, sus enfermedades, su desempleo masivo de 70%, todo su desastre institucional, para decir, somos débiles y tenemos que ser socorridos. Y nos quieren imponer entonces la dictadura del débil y arruinar nuestra vida nacional con esa dictadura. Y eso no se puede permitir, porque eso va en contra de nuestros propios derechos como nación. Sin embargo, el derecho de los dominicanos a la existencia como país. Sin embargo, Manuel, muchos de los televidentes que escuchan eso piensan y te quisieran decir y dicen, pero es que lo estamos permitiendo. Nosotros estamos tomando conciencia porque aquí uno de los problemas mayores, el mayor de nuestros problemas era la percepción del problema. Es decir, era percibir el problema. Lo peor que nos pasaba es que no sabemos qué pasaba. Y evidentemente ahora nos estamos dando cuenta porque una gran parte de la clase política recién despierta, abre los ojos. Hay gente que se han dado cuenta de que estamos ante una situación que puede arrastrar la vida dominicana y hundirla en un atolladero. Pero eso es recién, no ha sido una visión, digamos, anterior, sino que ha sido una visión muy reciente y por eso se está actuando ahora. Bien. Manuel, gracias por traernos en esta noche a país a la hora 22, tu visión sobre la situación, como dije al inicio, de Haití y la relación bilateral que tenemos con esa vecina nación. Gracias y Exacto. Nueva vez te decimos que ese asiento está dispuesto para las veces que sea necesario que vengas acá. Bien, amigos de la hora 22, gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.